El capítulo más impactante de toda la serie de Skibidi Toilet ha llegado. Pero lamentablemente muchos fueron acabados, y el personaje misterioso, nos estaba manipulando pero, ¿qué carajos dijo? En este video lo analizaremos porque él mismo nos revela lo que sucederá en un futuro, ¿o acaso la serie terminó? Analizaremos también, que al parecer el Titán Televisión Man tuvo una lucha que no pudimos ver porque si notan, su televisión que está en su hombro está dañada y en el capítulo pasado no está así, y en este video te mostraré por qué sufrió este daño y te mostraré todo lo que dijo el Televisión Man largo. También veremos lo que estaban hablando el científico Toilet y Da Futboni porque esto nos demuestra que él nunca nos estuvo apoyando, como también, que los fantasmas de Skibidi Toilet nunca fueron un error de edición, y nos terminaron ayudando para derrotar al científico Toilet. Mejor dicho, agárrate para que no te caigas porque esto estará buenísimo. Comenzamos el capítulo desde la habitación misteriosa, el cameraman y el speakerman de élite, saliendo listos para comenzar la pelea. En ese vemos como el cameraman comienza a volar hacia una puerta para buscar al científico Toilet. Justamente en ese momento sale un Skibidi Toilet vigía y sorprendentemente este no ve al cameraman con destapabaños. Yo por un momento quedé como que... ¡Oh! 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 Y sorprendentemente, este personaje se hizo invisible justo en ese momento cuando el Toilet pasa por su lado y si vemos, el Speakerman de élite también le pasa lo mismo pero, ¿quién hizo que estos dos personajes se pusieran invisibles? Más adelante en el video te lo mostraré. Después de esto, vemos que detrás de estos últimos soldados, también vemos que un cameraman invisible los está siguiendo, todo parece indicar que este cameraman que los está siguiendo, es un cameraman invisible que fue acabado anteriormente por algún Skibidi Toilet. Así que ahora sabemos que los fantasmas que iban apareciendo en la serie no eran errores de diseño. Después de esto vemos que el Speakerman de élite nos dice que nos movamos hacia la habitación donde está el científico Toilet y en el fondo, podemos oír una voz que se nos hace conocida. Y no es nada más y nada menos que la voz del agente misterioso, hablando con el científico Toilet. Esto es algo imposible de creer, ya que pensamos que Da Futbon estaba de nuestro lado, y que Da Futbon no estaba apoyando a los Toilet, pero lo más curioso, es que al parecer estos dos personajes estaban hablando de la amenaza del Astro Toilet. Al parecer, Da Futbon le estaba avisando sobre el peligro que venía o es lo que alcance a entender, así que, si se me escapa otra cosa, háganmelo saber en los comentarios. Después de esto el científico Toilet se voltea y ve que está acorralado, pero como está en su base, se ve muy confiado y comienza a usar dos armas para atacar, pero el cameraman de élite las detiene con su control. Luego de esto el científico Toilet se prepara para huir, pero no se esperaba que el cameraman con destapabaños le impidiera la huida, así que se voltea con una cara de... y comienza a ingresar códigos de GTA San Andrea, y empieza a teletransportarse. En eso, el cameraman también le impide que se vaya y lo reta a pelear cara a cara por primera vez. ¡Tuyo! Mano a mano, si nada de te partiré en dos. Igual que una ramita seca. En eso el científico Toilet no tiene otra opción más y comienza a pelear. En esto comienza una batalla entre estos dos soldados de élite, y vemos que el Speakerman se lanza a atacarlo y ahora, nos damos cuenta que el científico Toilet es más grande de lo que esperábamos o nosotros somos muy pequeño. Después de esto, sucede algo muy triste, el científico Toilet logra despedazar en dos al Speaker de élite y lo lanza, así que el cameraman con destapabaños lo ataca y el Speakerman no se da por vencido y también lo ataca. Finalmente, el científico Toilet ataca y da fin al soldado Speakerman de una vez por todas con su rayo y el científico Toilet procede otra vez a huir, cuando de repente entra las épicas tropas de apoyo y nuestro Televisión Man largo comienza a absorber el poder de teletransportación del científico Toilet. Algo que notamos, es que la apariencia del Televisión Man largo es muy diferente a lo que habíamos visto, porque antes, en Skibidi Toilet 69 parte 2, este Televisión Man largo entraba a la base con televisores en sus brazos, y ahora, vemos que tiene varias bocinas, por lo que nace la teoría que hay más Televisión Man largos en la facción de los Toilet, que muchos de ellos, se unieron para pelear. La otra teoría, es que estos televisores del Televisión Man largo, se pueden quitar y reemplazar por otras mejoras.
Después de esto, el científico Toilet ataca con su rayo, pero no le hace nada al Televisión Man Largo, y este lo ataca con el poder de su luz y el poder de las bocinas. En eso, el científico Toilet activa una armadura robótica y comienza a atacar a todos y la tropa de apoyo le toca retroceder, pero el rayo potente de la armadura atraviesa la puerta. En eso, vemos como las Womans vuelan hasta la espalda de la armadura robótica y el cameraman grande vuela y comienza a atacar con su ametralladora, pero este soldado cae y cuando el científico Toilet cree que todo ha terminado, las Womans comienzan a atacar fuertemente al científico Toilet por dentro, y este grita desesperadamente y se cae. En eso sale el científico Toilet y tiene a las Womans atacándolo varias veces. Sinceramente el científico Toilet está muy herido, así que abre una puerta del techo y vuelva hacia ella pensando que ella puede huir, pero se da cuenta que los titanes ya lo estaban esperando y se devuelve con una cara de susto y comienza a gritar aún más feo. Dios mío, Señor, sálvame. Que invoco ángeles que fueron, Padre. El titán Cameraman lo agarra y lo quema con el poder de su núcleo, luego el titán Televisión Man lo toma con una cara muy sensual y lo aprieta y finalmente, el titán Speakerman, quien ha sufrido más por culpa de este científico Toilet, quien, por culpa de él, el titán Speakerman casi acaba con todos los de su facción, apaga la llama azul que tiene para que lo mire a la cara, y una vez que el científico Toilet lo está mirando, él le grita y luego lo comienza a golpear y luego lo tira. Finalmente, la causante de toda esta batalla, el genio detrás de todas las mejoras de los Toilet, el personaje que más daño ha causado a la alianza y que desde que se unió directamente a esta batalla, ha caído. Nuestro Televisión Man Largo se ve muy dañado, vemos como el Speakerman de Elite está muy mal y finalmente, el Cameraman con destapabaños le da a su mano mostrándole su amor y su lealtad a su gran hermano, pero que finalmente este muere. Vemos como en el fondo comenzamos a ver a los cameramen invisibles paseándose y viendo cómo la batalla ha terminado. El cameraman de traje rosa observa a su compañero y por fin desaparece para descansar en paz para siempre, al ver que la batalla que observó desde el principio ha llegado a su fin. También vemos a los cameraman gemelos fantasmas, quien se dan su mano por luchar junto y se despiden, pero recibimos la interferencia del personaje misterioso y nos dice algo que nos deja mucho más impactado, y mucho ojo que aquí nos revela si la batalla terminó y nos revela un futuro que viene. El personaje nos habla que gracias a la alianza, el científico Toilet ahora está muerto, pero que una amenaza más grande ahora mismo viene y muestra el astro Toilet. También dice que las cosas deben permanecer en secreto y que solo queda una evidencia de que él existe, el cameraman con destapabaños, así que le dice que él no sobrevivirá esta vez a la batalla y lo termina acabando. Créditos a las personas que me ayudaron con la traducción exacta. Finalmente, el fin de una gran leyenda que luchó con todas sus fuerzas, acabando con una gran cantidad de Toilet, ha llegado. El cameraman no cree lo que está pasando, la camera woman se quiere acercar porque lo quiere mucho y finalmente, el titán chiquito, mi personaje favorito, mira al titán cameraman y le hace la seña de pulgar, agradeciéndole y deseándole una larga vida y éxito en esta batalla. Otra cosa que nos dice el Televisión Man Largo cuando fue atacado por el rayo grande del científico Toilet es solo un rasguño, y cuando el científico Toilet iba a sacar su armadura robótica, el Televisión Man Largo les indica a las tropas que retrocedan ahora y cuando se encuentra con el científico Toilet, le dice algo que traducido al español significa, retrocede ahora. Otra cosa curiosa, es que notamos que en este capítulo, cuando vimos al titán Televisión Man, vemos que este tiene una de sus pantallas dañadas, como si hubiera sido lastimada por una espada o un cuchillo, y es que si recordamos, el titán Televisión Man no tenía esa pantalla dañada en la parte anterior de Skibidi Toilet 70, por lo que podemos deducir, que el titán Televisión Man tuvo algún enfrentamiento, mientras se dirigía a la base de los Toilet. Lo que más suena y tiene lógica, es que algún Toilet alcanzó a lastimarlo o que probablemente tuvo un enfrentamiento con el boss Toilet, o con algún astro Toilet en el camino. Sin duda la espera valió la pena, pero ahora mismo Da Football le dio un punto final a una gran trama donde la alianza luchaba interminablemente por acabar con el científico Toilet y al fin, lo lograron, así que, ¿significa esto que Skibidi Toilet llegó a su fin? No. Aunque hubo el fin de muchos personajes importantes, el personaje misterioso nos reveló que la gran amenaza viene en camino, y en la conversación que tuvo con el científico Toilet, este también le avisó sobre los astros Toilet.
al parecer, los Astros Toilet tienen un poder que no podemos imaginar, tienen una capacidad de destrucción, que posiblemente, los titanes, no sean lo suficientemente fuertes para darles peleas, por lo que, el mismo Dafukbon nos ha revelado, que la ayuda está por venir y que, al parecer, Dafukbon está a favor de los Toilet, de la alianza, pero en contra de los Astros Toilet. ¿Pero de qué ayuda estoy hablando? Lo mencionaré en el próximo video. Le mando un saludo para de Amadeus, y para Vega 2 Shorts y para Rodrigo Díaz, nos vemos.